Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Nos vamos acercando al final de la clase. Ya lo que nos quedan son 3 unidades. Espero que eso sea suficiente motivo para que se impulsen y en esa milla extra que sé que todos ustedes pueden dar. Lo que vamos a ver hoy son ecuaciones químicas. Es una unidad súper pequeñita. Ya algunas cosas que hemos visto en el pasado las vamos a volver a retomar aquí de una forma relativamente rápida. Es un asuntito de memoria con algunos puntos. Y de una, vamos para allá. Reacciones de combinación. Una reacción de combinación se puede representar como A más B me produce C. Si cualquiera de los reactivos A o B es un elemento, la reacción es de tipo redox por naturaleza. Entonces recordemos un poquito las unidades pasadas, principalmente las ecuaciones acuosas, donde hablábamos de que en una reacción redox hay un proceso dual, hay un proceso de oxidación y de reducción. Hay un proceso donde un átomo pierde electrones y otro átomo lo gana. A nivel también molecular puede ser que una molécula pierda electrones, así que se ve afectada su carga y otra molécula gana dichos electrones. Las reacciones de combinación son aquellas en las que dos o más sustancias se combinan para formar un solo producto. Ahí tenemos dos ejemplos donde el azufre y el oxígeno se combinan para formar dióxido de azufre. Y vean cómo cambia el número de oxidación. Vean cómo el azufre está en estado elemental, o sea, tiene una carga de 0, pero cuando está como dióxido de azufre tiene una carga más 4, y el oxígeno, que está con una carga 0, cuando está combinado como dióxido de azufre tiene una carga menos 2. Así también tenemos con el magnesio y el nitrógeno, los ejemplos, cómo cambian las cargas de los respectivos átomos o los elementos que estaban en los reactivos. Ahí tenemos una tabla periódica con los números de oxidación más comunes. Yo no pido que se los aprendan todos, pero sí que tengan una buena idea. Yo creo que es muy importante que se vayan fijando por grupo ciertas características. Por ejemplo, el grupo 1, prácticamente todos es más 1, el grupo 2 es más 2, el grupo 13 es más 3, el grupo 14 es más 4, el grupo 15 es menos 3, el número principal que aparece en rojo. Hay otros números de oxidación, el grupo 16 es menos 1 o menos 2, ¿verdad? Aquí está menos 2 o menos 1. El número de oxidación principal sería menos 2. Y por supuesto los halógenos, que ellos están deseando solamente un electrón para convertirse en la configuración electrónica de los gases nobles. No es que se van a convertir en gases nobles, sino que van a tener la configuración electrónica de los gases nobles. Ese tipo de tablas sí tienen que tener una idea. No se los deben aprender todos, pero sí tener una idea de por dónde anda el número de oxidación dependiendo de dónde estoy. Eso también tiene un poquito de sentido común, dependiendo de dónde estoy, recordando aquello de la regla del octeto, de que todos queríamos tener la configuración de un gas noble. Así podemos calcular cuál va a ser la cantidad de electrones que quiero ganar o que quiero perder. Y eso les va a dar realmente una buena guía. Las reacciones de descomposición es completamente lo opuesto a las de combinación. Las reacciones de descomposición, ¿verdad? Como antes dijimos, es la ruptura de un compuesto en dos o más compuestos. Entonces, en este ejemplo, C me produce A más B. Por eso es que es descomposición. Si cualquiera de los productos A o B es un elemento, entonces la reacción es redox por naturaleza. Eso lo expliqué hace unos minutos atrás y aplica lo mismo. Aquí vemos algunos ejemplos. Tenemos óxido de mercurio, donde el mercurio tiene una carga más 2. Después de sufrir la reacción de descomposición, se convierte en mercurio elemental con carga 0. El oxígeno, que tiene una carga menos 2, termina con una carga 0. Y así con los otros ejemplos. Por ejemplo, el hidruro, ahí está el hidruro de sodio. El hidrógeno tiene una carga menos 1, termina convirtiéndose en hidrógeno, una carga de 0. Y el sodio en menos 1, una carga de 0. Otro tipo de reacción es la reacción de desplazamiento. Una reacción de desplazamiento, un ion o átomo de un compuesto se reemplaza por un ion o átomo de otro elemento. Entonces la forma de escribirla es A más BC nos da AC más B. La mayoría de las reacciones de desplazamiento se agrupan en 3 categorías. La primera es desplazamiento de hidrógeno, ya casi todas las vamos a ver, las vamos a explicar, vamos a ver algunos ejemplos. El desplazamiento de metal
y el desplazamiento de halógeno. Desplazamiento de hidrógeno. Entonces, si tenemos metales alcalinos, calcio, estroncio, bario, dichos elementos van a desplazar el hidrógeno del agua fría. Ellos tienen la suficiente reactividad para desplazar el hidrógeno de agua fría. Aquí vemos un poquito lo que forman. Por ejemplo, el sodio en presencia de agua lo que me va a formar es hidróxido de sodio y me va a liberar hidrógeno. Por eso es que es tan peligroso el uso del sodio en un laboratorio, porque primero me genera una disolución cáustica, como es el hidróxido de sodio, y segundo, que me libera hidrógeno. Pero resulta que la reacción la mayoría de las veces es tan reactiva, es tan fuerte, que produce chispas, y entonces con la liberación del hidrógeno lo que va a hacer es que el hidrógeno se va a quemar. Entonces es una reacción que también puede provocar una especie de explosión. Entonces hay que tener un cuidado increíble. Este tipo de reacciones, de nuevo, prácticamente en cada uno de estos ejemplos lo que nos dice son reacciones redox. Alguien pierde electrones y alguien los gana. Aquí el sodio está elemental, o sea, tiene una carga de 0, y en el hidróxido de sodio, el sodio tiene una carga de +1. Por otro lado, el hidrógeno en el agua tiene una carga de +1, pero el hidrógeno elemental va a tener una carga de 0. Entonces vemos cómo alguien pierde electrones, como lo hizo el sodio, y alguien ganó dichos electrones, como lo hizo el hidrógeno. El aluminio y el hierro reaccionan con vapor de agua para formar hidrógeno gaseoso. Entonces, cuando es vapor de agua, se va a dar la generación de hidrógeno gaseoso. No así con agua fría, tiene que ser vapor. De nuevo, hay una diferencia en sus números de oxidación. Si el hierro está sólido, o sea, en su estado elemental, tiene una carga de 0. Pero cuando ya está como hierro +3, aquí vemos, termina en eso, perdiendo electrones, perdió 3 electrones y tiene una carga +3. El agua, como antes dijimos, el hidrógeno tiene +1 y termina siendo 0. Aquí, si ustedes lo multiplican, ustedes pueden ver que al final los electrones son los mismos. Aquí 3 por +1 y 3 de hidrógenos. Ok. El zinc y el magnesio reaccionan con el ácido clorhídrico formando hidrógeno gaseoso. Este es otro de los ejemplos de desplazamiento de algunos metales desplazando el hidrógeno de algunas sustancias. En este último caso no es con agua, sino es con ácido clorhídrico. Desplazamiento del metal. Una forma realmente muy sencilla de predecir si se va a dar o no una reacción de desplazamiento de un metal o una reacción de desplazamiento de hidrógeno es referirse a la serie de actividad, algunas veces llamada serie electroquímica. Esta tabla ya la vimos en unidades pasadas. Les recomiendo que de nuevo busquen esas unidades, la vuelvan a escuchar, pero es lo mismo. Esta tabla lo que nos indica es qué tan fácil un elemento se oxida. En otras palabras, qué tan fácil un elemento reduce a otro. Entonces, aquí por ejemplo tenemos al litio como realmente el ganador. Es el metal más reactivo que tenemos. Y el oro es el metal menos reactivo. Entonces, estas flechas lo que dicen es que desde el litio hasta el plomo, estos metales pueden desplazar el hidrógeno de los ácidos. En otras palabras, ustedes agarran estos metales en estado elemental y lo mezclan con un ácido. Estos metales van a desplazar el hidrógeno del ácido y ellos van a ocupar ese lugar. Del litio al hierro va a ser el mismo efecto, pero con vapor de agua. Y del litio al magnesio va a ser el mismo efecto con agua fría. ¿Por qué ustedes creen que esto se da así? Bueno, la respuesta es simple. Entre más arriba de la serie de actividad estén ustedes, más reactivo es el metal, más fuerza de reacción tiene, más fuerza de desplazamiento tiene dicho metal. Entonces, a pesar de que el agua sabemos que es neutra, no es ni ácida ni básica, estos metales son tan reactivos, pero tan reactivos que tienen la fuerza suficiente de arrancarles un hidrógeno a la... Pero ya del magnesio para abajo, no. Ya ellos sí tienen un nivel de reactividad, pero no tienen esa fortaleza, no tienen ese nivel de reactividad. Entonces, estos otros, los que hablamos del litio al hierro, desplazan a vapor de agua. Significa que las moléculas de vapor de agua ya tienen cierta cantidad de energía cinética. Recordemos que parte de una forma de catalizar una reacción es calentándola.
Lo que estoy haciendo es simplemente metiendo la energía cinética. Si yo tengo mayor energía cinética en una reacción, tengo mayor probabilidad de choque. Y si yo tengo mayor probabilidad de choque, tengo mayor probabilidad de ruptura de enlaces y de formación de enlaces. Por eso es que la mayoría, para no decir que todas las reacciones, si yo las quiero catalizar, yo les tengo que aumentar su temperatura. Y la mayoría de las reacciones, si no las quiero catalizar, más bien le tengo que disminuir la temperatura. Y eso ocurre en la refri. Lo que vamos a hacer con el congelador es realmente disminuir esa reactividad o esa energía cinética en las reacciones, y por eso es que las bacterias no tienen esa energía suficiente para poder desarrollar toda una mecánica metabólica dentro de ellas y poder descomponer los alimentos. Exactamente lo mismo. Cualquier especie de la serie reaccionará con alguna otra especie en un compuesto que se encuentre debajo de ella. En otras palabras, el litio puede reaccionar con todos los que están aquí para abajo. El bario puede reaccionar con todos los que están para abajo, pero el bario ya no puede reaccionar con el potasio ni con el litio. No tiene esa fuerza. El magnesio puede reaccionar con todos estos para abajo, pero no puede reaccionar con el sodio. No puede. Entonces, así se debe leer la serie de actividad. Desplazamiento de metal. Principalmente aplicaciones industriales. Bueno, algunos elementos con grandísimas aplicaciones en la industria o a nivel médico tienen presentes ciertos elementos que en la naturaleza no se encuentran de forma puros, sino que se encuentran mezclados. Se encuentran en forma de compuestos, pero no puros. Entonces, por ejemplo, el vanadio. El vanadio se encuentra como pentaóxido de divanadio. Así es como se encuentra en la naturaleza. Pero si yo lo voy a ocupar, por ejemplo, para la creación de llaves, yo lo que hago es que lo mezclo con calcio. El calcio va a tener un desplazamiento sobre ese metal, sobre el vanadio, y el vanadio me va a quedar puro. Entonces, al final, esa reactividad del calcio yo la voy a tomar a mi favor. Yo voy a hacer que el vanadio sea desplazado por el calcio y yo obtengo este producto que es el que ando buscando. El titanio generalmente se encuentra como tetracloruro de titanio en forma gaseosa. Entonces yo lo que hago es que lo hago pasar por magnesio líquido. Ahí se va a dar una reacción de desplazamiento y el titanio se me va a separar de este otro aquí, de esta otra reacción, y lo voy a poder aislar. Y por ejemplo, una de las formas de utilizar el titanio a nivel médico es haciendo prótesis. Entonces, ¿de qué nos sirve saber esto? Bueno, nos sirve de que dependiendo del compuesto que tengamos y sabiendo el nivel de reactividad de otros metales con respecto a él, podemos hacer que reaccionen entre ellos y que un metal se sacrifique para desplazar el metal que yo ando buscando y poderlo purificar. Desplazamiento de halógeno. El comportamiento de los halógenos en las reacciones de desplazamiento de halógenos se puede resumir en otra serie de actividad. Primero el flúor, después el cloro, después el bromo y después el yodo. Los que están en la parte izquierda tienen mayor poder de reactividad en función de los que están en la parte derecha. Veamos los ejemplos. Tenemos cloro y tenemos bromuro de potasio. Entonces, vamos a ver. ¿Es más grande la reactividad del cloro que el bromo? Sí, entonces sí lo puede desplazar. Entonces el cloro sí puede desplazar el bromo y tendríamos cloruro de potasio y bromo por aparte. Tuvo la fuerza para poderlo desplazar. Entonces, si resulta que yo lo que necesito de nuevo es conseguir bromo, pero el bromo que tengo está ya formando un compuesto, pero yo lo necesito puro, entonces yo lo que hago es que busco otro elemento que tenga un poder de reactividad mayor que el que yo ando buscando para que lo desplace. Y cuando yo ya hago la reacción y hago que se desplaza, entonces simplemente yo obtengo lo que ando buscando, o yo ando buscando este compuesto como tal. De nuevo, todos esos ejemplos, chicos, terminan siendo redox. Alguien pierde y alguien gana electrones.
Recuerden que una constante es que no se pueden solamente perder electrones. Tantos electrones se pierden como tantos electrones se ganan. Reacciones de precipitación, o también llamadas metátesis. Las reacciones donde los cationes y los aniones parecen intercambiar compañeros se conocen como reacciones de metátesis. Un ejemplo tenemos aquí. AX más BY termina siendo AY más BX. ¿Sí? Entonces el catión se va con el anión y después el anión se va con el catión. Lo que hacen es una especie de doble desplazamiento. Pero lo importante de este tipo de reacción es que uno de los productos termina teniendo una solubilidad muy baja o inexistente y se forma un sólido. Por eso es que son reacciones de precipitación. Estas reacciones también se le denominan reacciones de intercambio, ¿ok? O como antes dijimos, reacciones de metátesis, que significa transponer. Las reacciones de precipitación se ajustan a este patrón, lo mismo que en muchas reacciones ácido-base. Si ustedes ven, por ejemplo, la típica reacción de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, vamos a tener exactamente el mismo patrón de metátesis. Para completar y balancear la ecuación de una reacción de metátesis, vamos a seguir 4 reglas. 1. Utilice las fórmulas químicas de los reactivos para determinar los iones que están presentes. Por supuesto, si yo tengo las fórmulas químicas, ¿verdad? Y tengo los reactivos, yo sé cuáles iones están ahí presentes en la reacción. 2. Escriba las fórmulas químicas de los productos, combinando el catión de un reactivo con el anión del otro. Mediante las cargas iónicas, ustedes ya a estas alturas deberían conocer, para determinar los índices de las fórmulas químicas. Entonces, a partir de las cargas, ustedes ya pueden saber cuáles son los subíndices que van a quedar en las fórmulas, en los compuestos, en los productos. 3. Verifique las solubilidades en agua de los productos. Ahora vamos a ver una tabla más adelante, que ya la hemos visto en otras ocasiones, que se la tienen que aprender, chicos, no queda de otra. Para que ocurra una reacción de precipitación, al menos un producto debe ser insoluble en agua, por supuesto. Y 4, cuando ya la tiene lista, balanceela. Aquí está la tabla que les mencioné, y es una tabla que es conocida, donde tenemos 2 partes: los compuestos iónicos solubles y los compuestos iónicos insolubles. Los compuestos iónicos solubles, todos los que sean con nitrato, van a ser solubles. Todas las sales con nitrato van a ser solubles. Todas las sales con acetato van a ser solubles. Todas las sales con cloruro van a ser solubles, excepto el cloruro de plata, de mercurio o de plomo. Todas las sales de bromuro van a ser solubles, excepto el bromuro de plata, de mercurio o de plomo. El yoduro, igual, las excepciones: plata, mercurio y plomo. Todas las sales de sulfato van a ser solubles, excepto las sales con estroncio, bario, mercurio o plomo. Los compuestos iónicos insolubles funcionan con una mecánica inversa. Por ejemplo, el sulfuro. Todos van a ser insolubles. ¿Cuál van a ser la excepción? Los compuestos que sean con amonio, o los cationes de los metales alcalinos, o calcio, o estroncio, o bario. Carbonato, exactamente la misma mecánica, y aquí en esta parte de la tabla ustedes van a ver las excepciones. El fosfato, lo mismo, y el hidróxido, lo mismo. Las reacciones de combustión simplemente es una reacción exotérmica que se basa en la mezcla de un combustible con el oxígeno. Entonces tenemos un combustible, por ejemplo el metano, que es un gas muy inflamable. Él reacciona con el oxígeno y me va a formar dióxido de carbono y agua. Y por supuesto es una reacción exotérmica, entonces también va a generar calor. Como consecuencia de esta reacción de combustión vamos a tener la formación de una llama, que cuando vemos que algo se incendia, cuando algo se prende, cuando algo combustiona, vemos esa generación de esa llama. Y esa llama es una masa gaseosa incandescente que va a emitir 2 cosas: luz, forma de fotones, y por eso es que lo vemos, y calor, y por eso es que las llamas, cuando acercamos nuestras manos, se sienten calientes.